Hola, soy Bárbara Teresa Romano y soy geógrafa. Y me invitaron a participar en este curso para conmemorar el bicentenario de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Me invitaron a realizar la presentación de esta clase 4 que se titula El territorio bonaerense y su identidad. Para ello, una de las primeras preguntas que me surgió cuando me encomendaron esta tarea fue ¿qué entendemos por territorio y qué relaciones existen entre territorio e identidad? Nosotros sabemos que en el campo de la geografía y de las ciencias sociales, la noción de territorio ha sufrido muchas transformaciones a lo largo del tiempo. También sabemos que el territorio no es un dato dado, sino que es una construcción sociocultural con un eje histórico objeto de representaciones sociales. El espacio es dominado, apropiado, controlado por grupos sociales en vistas de asegurar su reproducción y también satisfacer sus necesidades vitales que son de carácter material y también simbólicos. Siguiendo autores como Roger Brunet, podemos decir que el territorio implica siempre una apropiación del espacio, ¿sí? Y que no se reduce a una entidad jurídica y que tampoco podemos valorarlo como una serie de espacios vividos sin existencia política o administrativa reconocidas. El territorio tiende a la proyección sobre un espacio de las estructuras específicas de un grupo humano y abarca el patrimonio natural, el patrimonio histórico-arquitectónico de su país y también sus estructuras de producción y, por supuesto, los espacios de reproducción de una sociedad. Por todo esto es que no podemos seguir pensando al territorio reduciéndolo simplemente a una porción de la superficie terrestre en donde el Estado ejerce su soberanía. El territorio, desde este enfoque naturalista y de la geopolítica clásica, está compuesto por tres elementos. Un agente, que sería el Estado, una acción de apropiación, de control, de soberanía y una porción de la superficie terrestre. Y es justamente sobre este último elemento en que se hace foco, puesto que en este pensamiento geopolítico clásico se mantuvo y se desarrolló hasta la Segunda Guerra Mundial. Y fueron países como Argentina, Chile, Brasil, en donde esas argumentaciones vinculadas con la expansión territorial, con las ideas de espacio vital de Ratzel y su determinismo ambiental, sin olvidar también las ideas de Vidal de la Blache, fueron las argumentaciones que sostuvieron entonces regímenes dictatoriales hasta ya entrada la década de 1980. Y muchas de esas propuestas además se transpusieron al temario de la enseñanza de la geografía, por ejemplo. Fundamentalmente se enseñaban países, se enseñaba que el mundo estaba dividido en continentes y se promulgaba la memorización de las características naturales del propio país que configuraban las llamadas bases naturales, ¿no?, de los estados. En los textos escolares se entendía entonces al territorio como un soporte físico de esos atributos naturales sobre que se van transformando a lo largo del tiempo por la acción de los grupos sociales que habitan sobre ese espacio. En ese sentido, hay autores muy reconocidos que han producido muchísimo literatura escolar de nivel medio, como son Rey Balmaceda, Paulina Quarleri, Federico Daus, ¿no?, en donde el tema central a la hora de trabajar territorio eran las pérdidas territoriales por las llamadas cuestiones de fronteras, en donde la Argentina era vista como víctima del expansionismo. Frente al análisis del territorio desde esta perspectiva, las fronteras se entendían como muros estáticos, como
vacías de sociabilidad. Y los estados, las fronteras nacionales se tomaban como límites estáticos que no se cuestionaban entonces a la hora del proceso de investigación. Es decir, que se producía una cosificación de las fronteras, una cosificación del territorio. Al respecto, investigadores muy reconocidos como Silvina Quinteros, Perla Sussman, Alejandro Benedetti, analizan bastante, ¿no? Y muy bien este pasaje entonces de las ideas del territorio desde un enfoque naturalista hacia otro en donde el territorio se entiende como una construcción social, en donde ya no interesa solamente el territorio de los estados nacionales ni los territorios permanentes, sino también las territorialidades móviles, las territorialidades temporarias y de límites elásticos. Frente a este panorama, entendemos entonces que el territorio es un concepto más abarcador y complejo, ¿no? De hecho, a partir de los años 70, con el desarrollo de las geografías críticas y radicales, autores como Yves Lacoste van a avanzar sobre el proceso de renovación de la geopolítica, denunciando el carácter simplificado de los contenidos escolares y poniendo de manifiesto el verdadero valor estratégico del saber geográfico. En ese sentido, entonces, el territorio pasa a ser considerado como una construcción social que va a estar condicionada por las relaciones de poder en los términos planteados por Claude Rothenstein, y al mismo tiempo va a estar mediada por el tiempo y las temporalidades que se manifiestan según la escala de análisis que consideremos. Por lo tanto, podemos decir que el territorio produce y al mismo tiempo determina elementos simbólicos que al mismo tiempo tienen la capacidad de producir identidad. Es decir, el territorio y las identidades territoriales son construcciones históricas, son procesos abiertos que se producen de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y en donde la escuela juega un papel fundamental. Frente a esta aproximación conceptual del territorio desde las geografías críticas, es que entonces nos ponemos a pensar ¿cómo se construye la identidad territorial bonaerense? Podemos pensar en la coexistencia y superposición, pero no en la acumulación de las identidades territoriales bonaerenses. Para dar cuenta de esa unidad territorial que llamamos Provincia de Buenos Aires, es que en esta clase se seleccionaron una diversidad de ciudades pampeanas que no pretenden simplificar la complejidad de la realidad bonaerense, sino más bien que invitan a pensar en la multiplicidad de identidades territoriales bonaerenses que se superponen. Para ello se tomaron las delimitaciones que agrupan a las ciudades del conurbano bonaerense, a las ciudades intermedias y a las ciudades balnearias, con el fin de identificar aquellos elementos que hacen a la construcción de una identidad compartida socialmente y sobre la que se asentan elementos identitarios locales. Bueno, espero que les haya sido provechosa esta presentación de la clase 4. Hasta aquí ha llegado. Les agradezco mucho su atención y los dejo entonces con la clase en cuestión.